Una en punto de la tarde, bienvenidos al cierre del dólar en Colombia. Soy Nicolás Esteves y me agrada estar con ustedes para entregarles toda la información sobre las monedas y los mercados del mundo. De una vez entramos en materia ya con el mercado cambiario cerrado y con un dólar claramente a la baja. Último valor de este mercado cambiario, 3.613 pesos con 58 centavos. Recordando que la referencia del viernes al cierre fue de 3.690 pesos, estamos hablando de un poco más entonces de 77 pesos de caída en lo que respecta a la jornada de este lunes. En promedio, la divisa se negoció en 3.628 pesos con 25 centavos y eso quiere decir que la tasa representativa del mercado que regiría en este caso hasta el martes estaría bajando desde un valor que tuvimos para la jornada de hoy de este lunes de 3.670 pesos con 47 centavos. Estamos hablando de aproximadamente 42 pesos a la baja para esa TRM. También decir que la divisa fluctuó entre un mínimo de 3.600 pesos, un valor que, como bien lo arroja la gráfica, lo alcanzó durante la última hora de operaciones. Ese nivel de 3.600 no logró romper el soporte, pero eso sí, nuevamente atacó con romper ese nivel que resulta clave, que ya lo había hecho durante el año. Recordemos, el mínimo intradiario del dólar es de 3.590 pesos con 10 centavos, es decir, que si se rompe nuevamente ese nivel o ese soporte de 3.590 con 10, pues volveríamos a tener mínimos de los últimos 4 años y 7 meses aproximadamente. Por ahora, pues no lo logró durante esta jornada, pero sí nuevamente mostró debilidad del dólar en Colombia. En cuanto a los volúmenes de negociación, tenemos que se transaron 1.284 millones de dólares en un total de 1.696 operaciones. Ahí una jornada bastante promedio en cuanto a volúmenes de negociación, pero eso sí, un dólar a la baja, teniendo en cuenta que se absorbió todo el tema de la Junta Directiva del Banco de la República, que no alcanzó a afectar en la jornada del viernes, pero esa subida de 100 básicos por encima de lo que esperaba el mercado, pues básicamente fortalece el peso frente al dólar estadounidense, también teniendo en cuenta el diferencial de tasas entre el Banco de la República y la Fed en los Estados Unidos. A propósito de la sesión del mercado cambiario, esto explica Mauricio Acevedo, estratega de divisas y derivados de Corfi Colombiano. Terminó el primer mes del 2026 y estas fueron sus estadísticas. Enero abrió en 3.773 y cerró el viernes 83 pesos abajo, en 3.690. Fue un mes en donde se visitó un precio mínimo que no se tenía desde junio del 2021, 3.590,10, y también visitó precios máximos de 3.845, lo que mostró ser un mes bastante volátil con una fluctuación de 255 pesos. A nivel global, noticias importantes como la captura de Maduro, luego con los mercados de gran volatilidad, dadas las incertidumbres creadas con Trump, con sus declaraciones acerca de Groenlandia. A su vez hizo que los metales rompieran precios máximos históricos, ya que se han consolidado como activos refugio. Y cerramos el mes con una Fed que pausó sus ajustes en sus tasas de intervención. En Colombia, enero comenzó con preocupaciones por la inflación gracias al fuerte aumento del salario mínimo y a riesgos fiscales, dada la deuda pública que aumenta y se mantiene por encima del 6% del PIB. Y terminamos el mes con la decisión del Banco de la República al subir sus tasas en 100 puntos básicos, donde pasamos en Colombia de una tasa de intervención del 9.25% al 10.25%. Muchas personas me preguntaron por qué el Banco de la República hace esto, y aquí se los explico. Una de las principales funciones del Banco Central es controlar la inflación, dado que si una inflación sube sin límite, pasaría lo de Venezuela, en donde la moneda deja de valer y la pobreza llega para todo el mundo. Para esto el banco tiene comités técnicos muy serios y profesionales que realizan los estudios que en compañía de los ciclos económicos le permite al banco inferir en el mercado ajustando sus tasas de política monetaria. La subida de las tasas hace que el dinero se vuelva más costoso, y esto es para que el consumo se frene un poco y asimismo bajar la demanda, y al tener menos demanda la inflación debería bajar o al menos dejar de subir. Las tasas de interés al 10.25% en Colombia se convierten en las tasas de referencia en donde arrancan tanto las tasas para inversiones como para los créditos. Y para el dólar teóricamente mejora las condiciones del carry trade para las inversiones de portafolios, lo que ayuda para la tendencia bajista del dólar.
El dólar el viernes abrió en 3.645 y tuvo un sesgo alcista, ya que cerró 45 pesos arriba en 3.690. La fluctuación de la jornada fue de 62 pesos, entre un precio mínimo de 3.638 y un precio máximo de 3.700. Se operaron 1.066 millones de dólares y la TRM para hoy es de 3.670,47, donde subió 9 pesos con 18 centavos con respecto a la TRM del viernes. Los niveles a tener presentes para hoy son los siguientes: como resistencia en la figura de 3.700, 3.715 y 3.732, como soportes 3.685, 3.667 y 3.650. Para hoy en el calendario económico de Estados Unidos conoceremos a las 9:45 los datos del PMI manufacturero. Por último, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, LinkedIn y Facebook como @corficolombiana. Que tengan un excelente comienzo del mes de febrero. En el plano internacional, el dólar mantuvo sus ganancias este lunes mientras los inversores evaluaban cómo sería una reserva federal bajo el mandato de Kevin Warsh, mientras que la caída de los precios de los metales preciosos y del petróleo mantuvo bajo control a las monedas vinculadas a las materias primas. La caída de las materias primas se suavizó un poco en Europa, con el oro recuperándose de sus mínimos, pero aún así marcó un comienzo nervioso para una semana llena de reuniones de bancos centrales y datos económicos de primer nivel, así como una elección en Japón. El yen volvió a estar en el radar de los operadores después de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, hablara de los beneficios de un yen más débil en un discurso de campaña el fin de semana, en un tono en desacuerdo con su ministerio, o con su Ministerio de Finanzas, que ha trabajado para detener las caídas de la moneda japonesa. En ese contexto, pues revisar cómo se comporta el DXY, recordemos indicador que mide la fortaleza de la moneda estadounidense frente a sus principales pares y que ha tenido esta nueva jornada de fortaleza a nivel internacional. En este caso el DXY gana 0,68%, 0,69% y vemos variaciones en tiempo real, y eso sí, se ubica en un nivel de 97,65 puntos. Tal como lo advertíamos esta mañana, pues son máximos desde el pasado 23 de enero, nuevamente que está alcanzando este nivel el dólar en el plano internacional. Ahí lo tenemos desde el 22 de enero, estamos hablando entonces de un poco más de una semana y media, teniendo en cuenta que durante la semana anterior había alcanzado incluso mínimos desde diciembre del 2021, debilidad que había mostrado la moneda estadounidense frente a sus principales pares de manera abrupta. Bien lo observa en esa caída que se dio hacia ese punto mínimo de los últimos 4 años en el plano internacional. Y pues ya acá tenemos un poco de fortaleza tanto en la jornada del viernes como en esta jornada del lunes para iniciar semana. Un dólar ya consolidado nuevamente en el nivel de 97 y pues esperar entonces qué sucede en las próximas sesiones, teniendo en cuenta precisamente que tenemos datos de empleo en territorio estadounidense y, como bien les contábamos, reuniones de bancos centrales. El Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, por ejemplo, son los más destacados en este aspecto. Hablando de la región, les cuento que México enviará esta semana ayuda humanitaria a Cuba con alimentos e insumos fundamentales, como lo anunció la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que Estados Unidos amenazara con imponer aranceles a los países que suministran petróleo a la isla. México enviará esta semana ayuda humanitaria a Cuba con alimentos e insumos fundamentales, anunció el domingo la presidenta Claudia Sheinbaum. La medida llega después de que Estados Unidos amenazara con imponer aranceles a los países que abastecen de petróleo a la isla. Esta semana estamos planeando una ayuda humanitaria a Cuba. Es una ayuda que va a ser la Secretaría de Marina, de Alimentación y otros productos, en lo que resolvemos de manera diplomática todo lo que tenga que ver con el envío de petróleo por razones humanitarias, pero estamos haciendo ya todos los trabajos para poder enviar, mientras tanto, ayuda humanitaria que requiere el pueblo cubano de otros enseres, otros insumos fundamentales. México se ha convertido en un proveedor clave de petróleo para Cuba, que enfrenta una grave crisis energética exacerbada por la interrupción del suministro de crudo desde Venezuela. Esta situación se ha visto influenciada por la intervención militar estadounidense en el país suramericano, que resultó en la captura de Nicolás Maduro. A pesar de las tensiones diplomáticas, Sheinbaum reafirmó que México continuará siendo solidario con Cuba. La mandataria también ordenó que su canciller se comunique con Washington para conocer los detalles del decreto de Donald Trump, que sanciona el suministro de hidrocarburos a la isla. Mientras resuelven estas diferencias, México tomará medidas inmediatas para enviar otros productos esenciales.
México continúa enfrentando las amenazas arancelarias de Trump, mientras revisa el futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, acuerdo que integra junto a Estados Unidos y Canadá. Las autoridades venezolanas recibieron a la nueva jefa de la misión diplomática de Estados Unidos, que llegó al país en medio de un proceso de reanudación gradual de las relaciones rotas por Nicolás Maduro en 2019. Venezuela recibió el sábado a Laura Dogu, la nueva jefe de la misión diplomática de Estados Unidos, en un contexto de reanudación de relaciones tras su ruptura en 2019. Esta visita se produce tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero. Dogu encabezará la misión estadounidense, aunque su rol inicial será como encargada de negocios. Tras su llegada expuso en la red social X su disposición para colaborar. Poco después, el canciller venezolano Iván Gil informó que se reunió con ella para definir una hoja de ruta en temas de interés bilateral. Dogu tiene una vasta experiencia diplomática, habiendo sido embajadora de Estados Unidos en Honduras y Nicaragua y subjefa de misión en México. Altos diplomáticos estadounidenses habían viajado el 9 de enero a Caracas para evaluar la reapertura de la embajada. Tras asumir el poder, Delcy Rodríguez cambió el rumbo de la relación con Washington, cediendo el control del petróleo y anunciando medidas como una amnistía general y el cierre de la cárcel del Helicoide, un centro denunciado por torturas. A pesar de años de tensiones, la relación parece estar mejorando bajo la gestión de Rodríguez, quien impulsa reformas internas y busca reanudar vuelos comerciales suspendidos desde 2019 en un esfuerzo por normalizar la interacción entre ambos países. Y continuando con más información, aquí en Primera Página les cuento que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidenses mantienen prácticamente sin cambios en esta jornada, ya que los observadores del mercado continúan sopesando el impacto de la decisión del presidente Donald Trump de nombrar a Kevin Warsh como su elección para ser el próximo presidente de la Reserva Federal. Los futuros de acciones en su momento y las acciones en general en Estados Unidos caen durante este lunes, ya que los analistas señalaron que la elección de Warsh por parte de Trump como sucesor de Jerome Powell había provocado una caída del mercado global. El índice paneuropeo Stoxx 600 siguió las pérdidas de los mercados de Asia-Pacífico, mientras que el oro y la plata profundizaron el lunes su histórica caída que se viene dando desde el pasado viernes. El sector manufacturero será el foco de atención durante este lunes, ya que Standard & Poor's Global publicó un informe sobre el PMI manufacturero de enero, junto con datos del ISM también del mismo sector para el presente mes. Los inversores también están atentos a la última encuesta de vacantes de rotación laboral, conocida como JOLTS, y a la encuesta de empleo del ADP, las nóminas privadas, que se publicarán esta semana. Estos informes ofrecen a los inversores información sobre el mercado laboral estadounidense. Esto ocurre después de que la Fed indicara la semana pasada que las perspectivas económicas están mejorando, eliminando la advertencia de que hay riesgos a la baja para el empleo de su declaración de política habitual y llevando a los inversores a concluir que el cronograma para futuras reducciones de tasas del presente año se ha extendido más. En ese contexto, por revisar cómo se comporta la deuda pública a esta altura, hablando de los bonos de referencia a 2 años y a 10 años. En el caso de la referencia a 2 años, tenemos que sube parcialmente en tasa 3 puntos básicos y llega entonces a un nivel del 3,56%, mientras que el bono de referencia a 10 años también gana en tasa, en este caso 2 puntos básicos, y llega al 4,26%. Recordemos que en el caso de la deuda pública siempre hay un comportamiento inverso, como ocurre a esta altura en territorio estadounidense, pues cuando hay una subida en las tasas de interés, esto quiere decir que el precio del bono o del papel está bajando, por lo que podemos hablar de una desvalorización de la deuda pública, por lo menos ya hacia el cierre de los mercados en ese territorio. En otro sector interesante, les cuento que los precios del petróleo caen casi un 5% o alcanzaron a caer mejor un 5%, encaminándose a la mayor baja en una sola sesión en más de 6 meses, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que Irán estaba hablando seriamente con Washington, lo que indica una desescalada con un miembro de la OPEP. Ambos contratos están cayendo drásticamente desde sus máximos de varios meses, a medida que los riesgos de un ataque militar disminuyeron después de los comentarios de Trump durante el fin de semana. El republicano había amenazado repetidamente a Irán con una intervención si no aceptaba un acuerdo nuclear o continuaba asesinando manifestantes. Las persistentes amenazas han apuntalado los precios del petróleo durante todo enero, según un analista de Phil Nova. El sábado, cabe recordar, Trump dijo a los periodistas que Irán estaba hablando en serio, horas después que el principal funcionario de seguridad de Teherán, Ali Larijani, dijera que los preparativos para las negociaciones estaban en marcha.
Los comentarios de Trump, junto con los informes de que las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria de Irán no tienen planes de realizar ejercicios con fuego real en el estrecho de Hormuz, son señales de desescalada. Esto lo dijo el analista del mercado de IG, Tony Sycamore. Abro comillas. El mercado del petróleo crudo está interpretando como un paso atrás alentador frente a la confrontación, aliviando la prima de riesgo geopolítico incorporada al precio durante el repunte de la semana pasada y provocando una ola de toma de ganancias. Cierro comillas, fue lo que agregó el experto. En una reunión celebrada el domingo, la OPEP+ acordó mantener sin cambios su producción de petróleo para marzo. En noviembre, la agrupación había congelado los aumentos previstos para el periodo de enero a marzo de 2026 debido a un consumo estacionalmente más débil. Bajo ese contexto, pues revisar cómo se comportan las principales referencias del petróleo, hablando de el Brent y el WTI, comenzando por el Brent de referencia europea y de referencia mundial, que como dijimos en la sesión asiática europea alcanzó a caer hasta 5% y ya a esta altura pues recorta algo de esas pérdidas, pero igual sigue perdiendo con fuerza en lo que respecta a la sesión del lunes. En este caso una caída del 4,70% y se ubica entonces el barril en $60.06. Revisar también el WTI o el West Texas Intermediate de referencia estadounidense, que por el contrario de su par Brent, pues sí supera todavía el 5% de caída, específicamente se devuelve 5,18% y llega entonces a $61.83 el barril. Hay de vuelta importante en este mercado petrolero a nivel internacional y pues esta mañana también veíamos que este comportamiento negativo estaba arrastrando un poco la acción de Ecopetrol en la Bolsa de Valores de Colombia. Revisaremos entonces cómo se comporta ya hacia el cierre de los mercados sobre 4 de la tarde. En ese sentido, les cuento que el presidente estadounidense Donald Trump declaró que tiene esperanzas de llegar a un acuerdo con Irán después de que el líder supremo de la República Islámica advirtiera a Washington que una intervención militar desencadenaría una guerra regional. El presidente estadounidense Donald Trump declaró el domingo que tiene esperanzas de llegar a un acuerdo con Irán, después de que el líder supremo de la República Islámica advirtiera a Washington que una intervención militar desencadenaría una guerra regional. Las tensiones han aumentado después de que la represión de las protestas que comenzaron a finales de diciembre fuera respondida con amenazas de intervención militar por parte del presidente estadounidense. Los estadounidenses deben saber que si inician una guerra, esta vez será una guerra regional. A pesar de las amenazas de Trump, la situación en Irán sigue siendo tensa. En junio pasado, Estados Unidos bombardeó instalaciones iraníes en el marco de un conflicto iniciado por Israel, mientras mantiene una importante presencia militar en el Golfo Pérsico. Khamenei, sin embargo, aseguró que su país no teme a la retórica de Washington. Ahora, este hombre también afirma regularmente que trajeron barcos y la nación iraní no debería asustarse por estas cosas. El pueblo iraní no se ve afectado por estas amenazas. Nosotros no somos los iniciadores. La Unión Europea también presiona a Irán e incluyó esta semana en su lista de organizaciones terroristas a los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la República Islámica, acusado de orquestar la represión. En un contexto de creciente tensión, el Parlamento iraní dio un paso más este domingo al declarar a los ejércitos europeos como grupos terroristas en respuesta a la inclusión de los Guardianes de la Revolución en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea. 1:19 de la tarde, con esta información llegamos al final de este espacio. Espera a continuación más programación aquí en Primera Página, el canal de los negocios.